Ese domingo comenzó como cualquier otro, o al menos eso parecía a primera vista. Aún ahora, al mirar hacia atrás, entiendo que ningún domingo, ningún momento, es verdaderamente cualquiera. Cada instante lleva consigo un pequeño universo de sensaciones, recuerdos y presagios que a veces no somos capaces de captar en el momento, porque estamos demasiado inmersos en la rutina. La mañana se deslizó lentamente, como la seda bajo los dedos. El sol, todavía suave, se colaba a través de las rendijas de la ventana, proyectando franjas de luz que se movían lentamente con el vaivén de las cortinas. La luz era tibia, dorada, con esa calidez especial que solo los últimos días del verano regalan antes de que el otoño se asome con su frescura. Me desperté sin prisas, como si el cuerpo supiera que tenía permiso para permanecer en ese limbo entre el sueño y la vigilia un poco más. La noche anterior había sido corta, mis ojos habían resistido hasta tarde, atrapados en pensamientos que se negaban a soltarme. Pero la mañana llegó con su promesa de calma. Quedé tendido unos minutos más, dejando que la luz acariciara mi piel, esa caricia que parecía pedir silencio, que invitaba a detenerse y simplemente existir. Sentí el calor suave filtrándose lentamente por mis brazos y pecho, una sensación que nunca supe explicar, como si el sol estuviera tejiendo un manto invisible alrededor de mi cuerpo. Finalmente, me levanté. Descalzo, sentí el contraste inmediato, el frío de la madera bajo mis pies, duro y firme, una textura que me ancló en el presente, en la realidad tangible. Caminé despacio, como para no romper la magia de ese instante, hacia la cocina. La cafetera ya estaba encendida, haciendo ese sonido suave y reconfortante de burbujeo y goteo. El aroma a café recién hecho empezó a expandirse lentamente por la casa, colándose en cada rincón, llenando el aire con promesas simples, calma, rutina. Ese pequeño ritual que repetimos como si fuera un refugio sagrado en medio del caos del mundo exterior. Me senté en el sofá, con la taza aún caliente entre las manos, y cerré los ojos por un momento. Respiré hondo, saboreando el aroma que parecía contar historias en cada inhalación. El calor de la taza atravesaba mis dedos y llegaba hasta el pecho, despertando una sensación que era a la vez confort y recuerdo. El olor del café era tan familiar que casi podía ver antiguos recuerdos desvanecerse y reaparecer en la penumbra de mi mente, como fotografías gastadas por el tiempo, imágenes de risas compartidas, tardes de verano. Palabras dichas en voz baja. Era como si el aroma escondiera una memoria que solo podía accederse a través de los sentidos. Fuera, el viento jugueteaba con las cortinas blancas, moviéndolas suavemente. Los rayos del sol dibujaban sombras que se extendían y recogían al compás de esa danza silenciosa. Afuera, los niños jugaban en el jardín. Sus voces risueñas atravesaban la ventana abierta, creando un contrapunto alegre y vital en medio de la quietud que envolvía la casa. Todo parecía un cuadro perfectamente compuesto, una pintura que narraba un refugio de paz y simplicidad. Pero entonces, como un susurro que se filtra sin ser visto, algo cambió. No fue un evento brusco ni un sonido estridente. No hubo un golpe ni una señal evidente que me advirtiera. Fue más bien una corriente invisible, un cambio sutil en la textura del aire que se extendió por la casa como una mancha silenciosa. Al principio, no supe qué era. El ambiente se tornó denso, cargado de una presencia intangible que no lograba comprender. La luz que antes era cálida y dorada empezó a perder su brillo, como si una niebla tenue la filtrara, haciendo que las sombras se alargaran y oscurecieran cada rincón. La casa, que hasta entonces me había acogido con familiaridad, dejó de sentirse como un refugio. Se volvió extraña, ajena,
como si hubiera despertado de un sueño placentero para encontrarse en un lugar que apenas reconocía. El aroma del café, que antes era dulce y reconfortante, comenzó a mezclarse con otro olor que me desconcertó. Era metálico, húmedo, oxidado, como tierra mojada después de la tormenta, pero con un dejo más profundo, más persistente. Ese olor se coló en mis fosas nasales y me erizó la piel. Sentí un escalofrío que descendió por mi espalda, frío y firme, como si una mano invisible me hubiera rozado la columna, dejando un rastro helado. El tic-tac del reloj, que había sido un sonido monótono y reconfortante, se transformó en un latido opresivo. Cada segundo se alargaba, retumbaba en mis oídos con un eco que parecía marcar el ritmo de algo ominoso que se acercaba. El tiempo se volvió una presencia física, una fuerza que comprimía el aire a mi alrededor. Intenté tranquilizarme. Me repetí que no había nada fuera de lugar, que solo era mi imaginación, una maraña de pensamientos creando fantasmas en la oscuridad. Pero el aire se volvió más denso, más pesado. La casa parecía contener la respiración, como si aguardara. Y entonces apareció. Fue una mancha oscura al fondo del pasillo, una sombra sin forma definida, sin bordes claros, como si la luz misma se negara a tocarla. No flotaba ni reposaba en el suelo, parecía suspendida en un limbo entre ambos, disolviéndose y reapareciendo, como un suspiro que se niega a irse. Quedé paralizado. Mis ojos se fijaron en esa forma que parecía una puerta entreabierta hacia algo desconocido, un portal invisible hacia una dimensión que no comprendía. Mi corazón empezó a latir con fuerza desbocada, un tambor salvaje que golpeaba con ritmo caótico y acelerado dentro de mi pecho. Intenté dar un paso, pero mi cuerpo no respondió. Sentí que estaba atrapado en un velo invisible, una sustancia que me impedía avanzar. Cada respiración se volvió pesada, corta, como si el aire hubiera perdido su ligereza. La presión en mi pecho creció, apretando con una fuerza casi física, hasta casi asfixiarme. Y entonces llegó el susurro. Un hilo de sonido, apenas un murmullo imposible de comprender, como una súplica lanzada al vacío. La voz era triste, cargada de una emoción que trascendía el lenguaje, una mezcla de dolor y esperanza que me caló hasta los huesos. Con voz temblorosa, pregunté: ¿hay alguien ahí? Pero la sombra no respondió. Solo el silencio me devolvió la pregunta, un silencio denso y absoluto que parecía engullir todo sonido, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El aire se volvió frío de repente, un frío tan intenso que quemaba al inhalarlo, como si estuviera respirando hielo líquido. El sudor frío cubrió mi frente, mis manos comenzaron a humedecerse de manera involuntaria, temblorosas. Un cosquilleo descendió por mi nuca y mis hombros, como si dedos invisibles me tocaran con una mezcla extraña de terror y fascinación, un contacto que era a la vez amenazante y embriagador. El tiempo pareció ralentizarse, como si un poder desconocido hubiera extendido los segundos hasta hacerlos infinitos. El tic-tac del reloj se transformó en un martillo que golpeaba sin pausa, una cadencia que hacía vibrar el aire y el suelo bajo mis pies. Cada segundo era un eco interminable, un grito silencioso que llenaba la habitación y resonaba en mis oídos, ocupando cada espacio con su persistencia. Mis pupilas se dilataron hasta el límite, mis sentidos se agudizaron más allá de lo normal. Pude escuchar el latido de mi corazón, fuerte y lento, como un tambor lejano que marcaba el ritmo de un destino inexorable. El crujido leve de la madera bajo mis pies, el susurro persistente que ahora era más claro, más urgente. Sentí que mis nervios vibraban en una frecuencia desconocida, una vibración que recorría todo mi cuerpo desde la punta de los dedos hasta la nuca.
El frío exterior se mezclaba con un calor extraño e interno, una tormenta eléctrica que me atravesaba por dentro y por fuera, haciendo que todo se sintiera vivo y suspendido a la vez. Justo cuando sentí que iba a desvanecerme, la puerta del salón se abrió con un crujido profundo. ¿Qué pasa? Te he estado llamando, dijo mi hermano, con una voz cargada de preocupación y urgencia. Me giré bruscamente, intentando mantener la calma, pero con la mirada aún fija en el pasillo oscuro. Vi algo, o sentí algo extraño, respondí, con la voz entrecortada, todavía temblando por dentro. Él intentó tranquilizarme, sonriendo débilmente. Seguro que fue un reflejo o una sombra, dijo, pero en sus ojos vi que no estaba tan seguro. Ven conmigo, le dije, casi suplicando, esperando que me acompañara. Caminamos hacia el pasillo lentamente. La luz empezó a parpadear, titubeante, como si dudara entre encenderse o apagarse. De repente, la electricidad se cortó y la oscuridad nos envolvió, total y fría. La temperatura bajó aún más, y sentí un toque helado en mi brazo, una mano invisible que me agarró con fuerza, firme y urgente. ¿Fuiste tú? Pregunté con voz apenas audible, el miedo anidado en cada palabra. No, respondió mi hermano, inseguro. No me he movido de aquí. El mundo se fracturó en 1000 pedazos en ese instante. El tiempo, el espacio, la lógica misma parecían disolverse. Comprendí, con una claridad terrible, que aquella sombra no era producto de mi imaginación ni un simple juego de luces. Era real, y habitaba la casa con nosotros. Desde aquel día, mi vida cambió para siempre. La casa dejó de ser un lugar seguro, esa fortaleza de calma que había conocido. Ahora, en cada rincón, en cada sombra, siento la presencia latente de algo que se oculta y observa. Hay momentos en los que percibo un frío que se cuela sin razón, un escalofrío que atraviesa el cuerpo sin explicación. Susurros que llegan desde las paredes, palabras rotas, fragmentos de conversaciones atrapadas en otro tiempo. Al entrar en una habitación, a veces siento que una mirada invisible me atraviesa, que una figura se dibuja en la penumbra solo para desaparecer en el parpadeo siguiente. No sé qué quiere. No sé si es una advertencia, una memoria atrapada en el tiempo, o simplemente un eco que se niega a morir, un fragmento de historia que busca ser escuchado. Pero sé que está aquí. A veces pienso que no son las casas las que guardan fantasmas, sino las personas. Que llevamos dentro fragmentos invisibles, heridas no cerradas, recuerdos que se resisten a desaparecer. Quizás somos nosotros quienes atraemos esas sombras, esas presencias, porque en el fondo hay partes de nosotros que necesitan ser vistas, escuchadas y comprendidas. Tal vez nuestras vidas están llenas de sombras que no entendemos, que sienten, que esperan. ¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque creías estarlo? ¿Que hay algo que te observa, que existe en los límites de tu realidad? Tal vez, al compartir nuestras sombras, dejamos de ser invisibles. Gracias por escucharme. Recuerda mirar a tu alrededor. Lo que parece vacío puede estar lleno de secretos esperando ser descubiertos.